Sí, profe. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a continuar. La clase pasada habíamos visto que uno calculaba el delta E cerito de una celda de una celda como potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo. Esa era la formulita que íbamos a utilizar para calcular el delta E cerito. Y cada uno de estos valores los sacábamos de las tablas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay un ejercicio, ¿verdad? Que nos piden calcular el delta E cerito de celda. Ahí no nos tienen que decir que bajo condiciones estándar. Con solo ver el cerito, ya yo sé que son condiciones estándar, ¿verdad? Entonces vean la celda que tengo. Estaño, estaño más 2. Tengo estaño, estaño más 2, 1 mol por litro. Y luego tengo cobre 2, cobre 0, 1 mol por litro. Cobre 2, 1 mol por litro, cobre 0. ¿Ok? Entonces, tengo que acordarme la convención que vimos, que era lo que estaba aquí a la derecha. Que estaba a la derecha. ¿Mm? El cátodo. El cátodo. Y a la izquierda, el ánodo. Entonces, el delta E cerito de celda va a ser el potencial de reducción del cátodo. ¿Quién es mi cátodo? El sistema del cobre 2, cobre 0, ¿verdad? Entonces nos fijamos en los valores. Aquí lo tengo, de cobre 2 a cobre 0 vale 0,34. 0,34 voltios. Menos, que es este menos de acá, que es este menos. El ánodo mío, es el sistema del estaño, ¿verdad? Entonces, estaño 2 a estaño 0 vale menos 0,14 voltios. Vean que ambos son potenciales de reducción. Menos 0,14. Así que, ¿cuánto nos daría eso? Ojo aquí, ¿verdad? Menos por menos es más. ¿Cuánto nos daría? 0.48. 0.48. ¿Perdona? 0,48. Correcto. 0,48 ¿qué? Voltios. 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 Acuérdense que los potenciales están en voltios. ¿Ok? Entonces nos fijamos acá y efectivamente el resultado es 0,48 voltios. ¿Qué tipo de celda tengo? Bueno, tengo un delta E de celda positivo. Acuérdense cuando vimos los tipos de celdas, que el delta E de celda mayor que 0, cuando es positivo, eso le corresponde a las celdas galvánicas o voltaicas.
Muy importante aquí, vean que esos dos potenciales que usamos son los potenciales de reducción, ¿verdad? Aunque en el ánodo hay una oxidación y sea que el estaño, el que se está oxidando, estaño +2, no me importa. El valor del potencial que voy a usar va a ser de reducción. Ambos son de reducción. Entonces ahí, ¿verdad? Dice que toda reacción capaz de efectuarse en una celda voltaica con producción de una FEM positiva debe ser espontánea. Acuérdense, si el delta E de cero o la FEM de la celda es positivo, la reacción que ocurre en la celda entonces es espontánea. Si por el contrario, el delta E de celda o la FEM de la celda es negativo, entonces la reacción que ocurre en la celda es no espontánea, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto también cuando vimos la clase anterior, ¿verdad? O la clase anterior más bien, los tipos de celda que había. Entonces vamos a hacer este ejercicio que tengo ahí. Vean qué nos piden. Cópienlo. Cópienlo hasta acá. Nos piden entonces calcular o determinar más bien si esa reacción que está ahí, eso no es espontánea en condiciones estándar. Entonces, ¿cómo yo sé si la reacción es espontánea o no? Pues tengo que calcular el delta E de la celda donde ocurre esa reacción, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir la reacción acá. Es cloro gas, ¿verdad? Más 2 ioduros acuosos. Produce 2 cloruros acuosos más yodo sodio. ¿Ok? Entonces me pide, esa reacción, eso no es espontánea en condiciones estándar. Bueno, para yo responder eso, yo necesito conocer entonces el delta E cerito de celda, ¿verdad? Eso es lo que tengo que sacar. Y yo sé que el delta E cerito de celda es el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción. ¿Se me está escuchando? Sí, Sí, señor. del átomo. ¿Ok? Entonces, vean, yo tengo que determinar quién es mi cátodo y quién es mi ánodo. Entonces, yo me fijo en la reacción, ¿verdad? Vea la reacción. En la reacción estoy pasando de cloro a cloruro, ¿verdad? Y estoy pasando de yoduro a yodo. Vea que en el cloro el número de oxidación es 0 y en el yodo también. Entonces, yo me fijo en la primera paso de 0 a -1. Está disminuyendo el número de oxidación, entonces eso es una reducción. Y yo sé que la reducción ocurre en qué electrodo, en el ánodo o en el cátodo. En el cátodo. Cátodo, consonante con consonante, ¿verdad? Luego el yoduro está pasando de -1 a 0, ¿verdad? Está aumentando el número de oxidación, por lo tanto esto es una oxidación y la oxidación ocurre en el ánodo. ¿Ves? Entonces el delta E cerito de la celda va a ser potencial de reducción del cátodo, o sea, el sistema del cloro, ¿verdad? Entonces, me lo da el problema, verlo ahí. Cloro, potencial es de reducción 1,36. Entonces, 1,36.
36 menos, que es este menos de acá. El del ano, vean acá, el del ano es el del yodo. Nos vamos a buscar y vea que el yodo potencial de reducción es de 0,54. Entonces, ¿cuánto daría? Punto 82 Punto voltios. 82 voltios, exactamente. Voltios, ¿verdad? Positivo. ¿Qué implica eso? Que estamos ante una celda ¿de qué tipo? Si el delta E es positivo, ¿cómo es la celda? Galvánica, profe. Voltaica. Galvánica o voltaica. Y si la celda es galvánica, ¿cómo es la reacción que se lleva a cabo en esa celda? Espontáneo. Espontánea. Reacción espontánea. ¿Ok? Pues aquí lo tenemos. La reacción es espontánea porque el delta E cerito de celda es mayor que 0, nos da 0,82 voltios. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, señor. Ok. Entonces hay una relación entre el delta G y el delta E. Delta G es igual a menos N F por el delta E. Y si es en condiciones estándar, pues sería que el delta G cerito es igual a menos N F delta E cerito. ¿Ok? Delta G ya sabemos que es el cambio en la energía libre de Gibbs, ¿verdad? N es el número de electrones del proceso. F es la constante de Faraday, que va a ser igual a 96.485 coulombios por mol de electrones. Esas en mayúsculas son coulombios, unidad de carga. ¿Ok? Y el delta E, pues es la FEM de la celda, el cambio de voltaje o de potencial de la celda, ¿verdad? Esto es importante porque nos relaciona la electroquímica, vean acá, voltaje, con la termodinámica, delta E. Esa es la importancia que tiene esta ecuación. Vean que delta E es la FEM de la celda, esto es electroquímica. Y el delta G es termodinámica. Entonces, esa ecuación es un puente que me permite a mí relacionar relaciones termodinámicas con relaciones de índole electroquímica. Eso es lo que está aquí, ¿verdad? Delta G menos NF por delta E, donde N es el número de moles de electrones, F es la constante de Faraday, que son 96.485 coulombios por mol, que eso también son unidades de Julio entre voltio. ¿Ok? Julio entre voltios es lo mismo que coulombios entre moles de electrones. Que hay una tabla importante que dice que cuando el delta G de una reacción es negativo, acuérdense que es porque la reacción es espontánea, por lo tanto, el delta E de la celda debe ser positivo, ¿verdad? Para que la celda sea galvánica.
En este caso, la constante de equilibrio, la constante de equilibrio, debe ser mayor que 1 y se favorece la formación de los productos de la reacción. ¿Ok? Como en este caso anterior que acabamos de ver, ¿verdad? El delta E de celda es positivo, el caso que acabamos de ver. Aquí. ¿Verdad? Delta E positivo. Entonces, la celda es galvánica, ¿verdad? Si fuéramos a calcular la constante de equilibrio de la reacción que ocurre en esa celda, pues entonces se debe de cumplir lo que dice aquí, que sea mayor que 1. ¿Ok? En el caso de que el delta G sea 0, es porque la reacción está en equilibrio. El delta E cerito también va a ser 0. K va a ser igual a 1 y no se favorece ni reactivos ni productos. Estarían ambos favorecidos de igual manera. Y por último, si el delta G es positivo, es porque ocurre una reacción no espontánea, en cuyo caso la celda sería electrolítica, ¿verdad? Y para celdas electrolíticas, el delta E de la celda es negativo. En ese caso se favorecen los reactivos, ¿verdad? De la reacción que tengamos. Eso es como un resumen general, ¿verdad? Ya sabemos los signos de delta G y de delta E para reacciones que ocurren en celdas galvánicas o electrolíticas. Aquí nada más le añadimos cómo debe ser la constante de equilibrio en cada caso, ¿verdad? Y cuál se debe de favorecer, si los reactivos o los productos. ¿Vamos bien? Sí, señor. Perfecto. Aquí hay una reacción que es muy importante. Vean lo que dice. Delta G cerito de celda es igual a menos RT logaritmo natural de la constante de equilibrio. Ahí R, vamos a ponerlo acá, R es 8,314. ¿Ok? Y T es la temperatura en Kelvin. Eso es muy importante, ¿verdad? Tenerlo o recordarlo. Permítanme un segundo. Julio remol por Kelvin. ¿Ok? La constante de equilibrio no tiene unidades, ¿verdad? Y esto, si yo utilizo esa R, ¿qué unidades tendrá el delta G? ¿Mm? Si utilizo Julios el por valor de mol. R. ¿Cuánto? Jul- Julios por mol. Correcto. Julios entre mol. Sí, señor.
Exactamente. Ojo a eso. Eso es muy importante, ¿verdad? Esas son las cosas que yo les digo a ustedes que tienen que estar mosca, ¿verdad? Poniendo atención y escribiendo ahí en el cuaderno. El profesor está dándole importancia a esto, quiere decir que me tengo que acordar de esto y escríbalo ahí con rojo y lo marca. Vamos a hacer ese ejercicio que está ahí, a ver cómo nos va. ¿Ok? Cópienlo, por favor. Ok, vamos a copiarlo. Tengo 4 platas sólidas más O2 gas más 4H más acuoso produce 4 platas más 2 aguas líquidas. Y me piden calcular A, el delta G cerito de la reacción, y B, la constante de equilibrio de esa reacción. Entonces, ¿cuál era la formulita para calcular el delta G cerito de una reacción? La acabamos de ver. Menos R por T por logaritmo natural de K. No, pero la que vimos antes de esa, la que no es con K, Menos N menos N, por F por delta E. delta G cerito, exactamente. ¿Ok? Entonces vean que yo necesito para poder calcular ese delta G cerito, es que no puedo usarla con la de la K de equilibrio, porque no tengo la K de equilibrio, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que usar esta ecuación. Vea que necesito N son los electrones. F lo conozco, es una constante. Y el delta G cerito, pues ya yo les enseñé cómo se calcula. Entonces vamos a empezar primero viendo cómo uno saca N. ¿Ok? Vean que para la plata está pasando de qué a qué. De plata cero a plata más. O sea, la plata está pasando de plata cero a plata más un electrón, ¿verdad? ¿Ok? Y el otro que tengo es el oxígeno pasando a agua líquida. Me puedo ayudar con las reacciones que me dan. Véanlo aquí. El oxígeno más 4H más acuoso. El oxígeno más 4H más acuoso más 4 electrones produce 2 aguas líquidas.
más 4 electrones produce 2 aguas líquidas. Esas son mis dos reacciones. Vean, de plata cero a plata más. Y de oxígeno a agua. Les pregunto, ¿yo puedo sumar esas dos reacciones así como están? No, No. ¿Por qué no? No tienen la misma cantidad de cargas. Porque aquí hay un electrón y aquí hay 4. ¿Qué es lo que no está cumpliéndose ahí? El principio fundamental de balanceo de las reacciones redox. ¿Qué decía ese principio? ¿Alguien que me lo lea, por favor? Todos lo copiaron el día que yo se los dicté en la clase. Principio general de balanceo de ecuaciones redox. ¿Qué dice? El número de electrones que libera una hemirreacción tiene que ser igual al número de electrones que recupere la otra hemirreacción. Muchas gracias. ¿Se está cumpliendo eso ahí? no. No. ¿Qué tengo que hacer para que eso se cumpla? Se Multiplicar por puede, 4 la de la plata. Multiplicar por 4 la reacción de arriba. Entonces aquí me quedan 4 platas, 4 H más y 4 electrones. ¿Verdad? Y ahora yo puedo cancelar esto con esto. Jóvenes, ese número que yo cancelé ahí es igual a n. ¿Ok? El n que aparece en esta formulita de acá es ese número que usted cancela. Vean que originalmente la plata tenía un electrón, el oxígeno tenía 4. Pues para usted saber cuál es n, usted tiene que igualar los electrones, ¿verdad? Entonces, como el número que uno cancela es 4, eso es n. N vale 4 para ese proceso. Entonces ahora usted suma sin ningún problema y vea que quedan que 4 platas sólidas reaccionan con el O2 gas y con 4H más, y eso le genera 4 platas más acuosas más 2 aguas líquidas. Y esa es que, esa es la reacción que yo tengo aquí, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Entonces, vean que en esa reacción, ahora nos vamos a mirar en esta reacción. Estoy pasando de plata cero a plata más una. De plata cero estoy pasando a plata más una. Eso es una oxidación. ¿Y en dónde ocurre la oxidación? En el ánodo. En el ánodo. Ocurre en el ánodo. Y estoy pasando de oxígeno cero a oxígeno -2. En el agua el oxígeno está como -2. Eso lo sacan ustedes como yo les enseñé la vez pasada. De oxígeno cero a agua, y en el agua el oxígeno está como -2. Entonces de 0 a -2 se está reduciendo el número de oxidación. Esto es una reducción y la reducción ocurre en el cátodo. Por lo tanto, yo puedo sacar el delta S erito, ¿verdad? ¿Cómo es el delta S erito de la celda? Pues el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Ambos como potenciales de reducción. ¿Quién era el cátodo? El cátodo es el sistema del oxígeno.
Y el valor del potencial es 1,23. Menos el del ano. El ano es el sistema de plata. Y el potencial de reducción de la plata es de 0,80. Alguien que me haga por favor ese cálculo, se lo voy a agradecer mucho. 0,43 0,43 chayotes, voltios. voltios. Acuérdense las unidades, ¿verdad? Todo eso lleva puntos. Si usted no le pone unidades, pierde medio puntito ahí. Vean que en eso somos muy estrictos. Lo mismo ¿que en qué? Los estados de agregación, ¿verdad? A eso le ponemos mucha atención los químicos. Y no es para hacerlo sufrir, es que eso es muy importante, ¿verdad? Es química. Muy bien. Entonces vean que ya yo tengo el delta de cerito también. Entonces ya tengo delta G cerito, la ecuación es igual a menos N, F, delta E cerito. Entonces ya ahí lo que tengo que hacer ahora es sustituir, ¿verdad? ¿Cuánto era N? 4. Sí, señor. ¿Cuánto es la constante de Fahrenheit? Oye, de Faraday. 96.485. Sí, señor. ¿Y cuánto era el delta E cerito? 0,43 voltios. Ujú. Acuérdense que eso nos va a dar en qué unidades. Julio sobre mol. Julio sobre mol, porque acuérdense que F tiene julios, ¿verdad? Entonces el delta G cerito. Alguien que me haga por favor, si es tan amable, ese calculito. Si son tan amables. Según mis cálculos, menos 1,7 por 10 a la 5 julios por mol. No sé si eso les dio a ustedes. Profe, una Sí, pregunta. profe. Ajá, ¿quién tiene pregunta? ¿Por qué es que usamos julios entre mol y no la otra? ¿Cuál otra? Es que yo apunté que era julios entre voltios o C entre mol por electrones. Ah, porque precisamente porque usted va a calcular el delta G a partir de ahí. Y usted sabe que las unidades de delta G son julios entre mol. Ah, ok, Sí, gracias. sí, sí, sí. Ok. Entonces, menos 1,7 por 10 a la 5 julios por mol. Ah, bueno, ahí la pusieron en kilojulios por mol. Vamos a hacer el cambio. En 10 a la 3 julios hay un kilojulio. Cancelo julio con julio y me queda menos 1,7 por 10 a la 2 kilojulios por mol. Menos 1,7 por 10 a la 2 kilojulios por mol. Creo que eso era lo que daba, ¿verdad? Correcto. Ujú. ¿Hay alguna duda en cómo calculamos ese delta G cerito? No dicen nada, supongo que no. Entonces sigo. Nos, ahora nos toca K equilibrio. Entonces recuérdense esto. Delta G cerito es igual a menos RT
¿verdad? Delta G cerito es igual a menos RT, logaritmo natural de K de equilibrio. Delta G cerito es igual a menos RT, logaritmo natural K de equilibrio. Delta G cerito entre menos RT es igual al logaritmo natural de K de equilibrio. El delta G cerito, acuérdense que la R son julios en mol por Kelvin, ¿verdad? Entonces, este valor tiene que estar en julios por mol. Entonces, es menos 1,7 por 10 a la 5, ¿verdad? R es 8,314 y la temperatura son 298 Kelvin. ¿Por qué yo sé que la temperatura son 298 Kelvin? Si el ejercicio en ninguna parte lo dice, jóvenes. Esa condición estándar. ¿Y cómo sabemos que son condiciones estándar? Porque es el delta G cero. Pone, El cerito, ¿verdad? Y aquí también son los datos de las tablas. Entonces, todos esos son condiciones estándar, ¿verdad? Y en las condiciones estándar, yo sé que la temperatura es 298. Alguien que me haga este cálculo, el de la izquierda. me da 68,6. Estrictamente hablando sería 69, ¿verdad? Dos cifras. Correcto. Porque vean que aquí hay dos cifras. Menos y menos se cancelaron, ¿verdad? Y entonces, E a la 69 es igual a la K de equilibrio. ¿Cuánto daría eso, por favor? Me da 6,3 por 10 a la 29. A mí me da 9,25 por 10 a la 29. 69, 9, da 9 por 10 a la 29. Acuérdense que las constantes las ponemos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que las íbamos a poner con una cifra nada más? ¿Se acuerdan de eso? ¿Mm? Aquí es un... Profe, perdón, ¿podrías repetir eso de cuándo era que vamos a usar las constantes solo con una cifra, por favor? Siempre. Habíamos dicho que la respuesta la íbamos a poner siempre con una cifra, ¿se acuerdan? Gracias. Ujú. A todo el mundo le dio esto, jóvenes. Necesito que lo verifiquen, por favor. Sí. Muy bien. Vamos a pasar al próximo, entonces. Hagan este ustedes. Es más o menos lo mismo todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, les voy a dar unos minutitos para que lo hagan ustedes. Intenten hacerlo. Unos 5 minutos les voy a dar.
Bueno, vamos a ver, a ir haciéndolo poco a poco. Entonces, voy a empezar copiando la reacción, ¿verdad? Dice que 3 níquel más 2 acuosos más 2 hidróxidos de cromo 3 sólidos más 10 OHs acuosos. Esto le produce 3 níquel sólidos más 2 iones cromato más 8 aguas líquidas. ¿Ok? Entonces yo me fijo. Níquel está pasando de níquel más 2 a níquel 0. Entonces, níquel más 2 más 2 electrones, níquel cerito. Y el hidróxido de cromo 3 está pasando a cromato. Entonces, aquí tenemos para que se ayuden. Es esta, pero al revés, ¿verdad? El hidróxido de cromo 3 pasando a cromato, pero hay que ponerla al revés, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, sería hidróxido de cromo 3 más 5 OHs. Vamos a verla de nuevo. El hidróxido de cromo 3 más 5 OHs. Cr OH3 más 5 OHs. Esas reacciones se las dan a uno, entonces uno se fija ahí, ¿verdad? Produce todo lo que está aquí. Cromato más 4 aguas líquidas más 3 electrones, ¿verdad? Entonces, produce cromato menos 2 más 4 aguas líquidas más 3 electrones. ¿Ok? Profe, una pregunta. Sí. ¿Los electrones nunca tienen estados de agregación? No, no, los electrones son partículas, ¿verdad? Pero no se les pone absolutamente nada, son solitos. Van solitos, no se les pone nada. Porque no son sustancias químicas como tal, ¿verdad? Son partículas subatómicas. Las que llevan estados de agregación son las sustancias químicas, ¿verdad? Y los iones, los átomos, las moléculas, los compuestos, eso sí. Ok, les pregunto ahora, ¿yo puedo sumar esas dos reacciones? No, No. ¿Por qué no? Por las cargas. La carga, no es la carga. por la cantidad de electrones. Electrones, que no estamos cumpliendo, ¿qué? Ahí. ¿Qué es lo que no se está cumpliendo? ¿Mm? ¿Qué es lo que no estamos cumpliendo en este momento, jóvenes? Ahí. El principio de balance. El principio general de balanceo de reacciones redox.
¿Qué yo tengo que hacer para que ese principio lo pueda cumplir ahí? ¿Mm? Sería multiplicar la reacción de arriba por 3 y la abajo por 2. Correcto. La de arriba por 3 y la de abajo por 2. Y entonces me queda arriba 3 níquel acuosos más 6 electrones produce 3 níquel sólidos, ¿verdad? Y abajo por 2 me quedarían 2 hidróxidos de cromo 3 sólido más 2 por 5 10 OHs acuosos produce 2 cromatos acuosos más 2 por 4 8 aguas líquidas más 2 por 3 6 electrones. ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Qué deducimos de ahí? El número de electrones es igual a 6. Sí, señor. N es igual a 6. Muy bien. Entonces, sumamos para verificar, ¿verdad? Entonces son 3 níquel más 2 acuosos más 2 hidróxidos de cromo 3 sólidos más 10 OH acuosos produce 3 níquel sólidos más 2 cromatos acuosos más 8 aguas líquidas, que es que y la reacción original, ¿verdad? Esta que nos vieron que nos habían dado al puro inicio. Entonces a nosotros lo que nos pusieron a calcular fue el delta G cerito de esa reacción. ¿Quién me dice cuál era la fórmula que se usaba? Menos N por F por el delta E. Ujú, ujú. Menos N por F por el delta E cerito de la celda. N ya lo tenemos, es 6. F lo conocemos, es una constante. Así que ahora yo necesito sacar el delta E cerito de la celda. ¿Cuál era la ecuación para calcular el delta E cerito de la celda? El E cerito Potencial del de reducción menos el del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Correcto, muy bien. Excelente, así me gusta, aunque estén avispados, avispa. Que cuando yo pregunte me respondan, que no se queden callados. Tienen un 100 en comportamiento hoy. ¿Hay alguien que tiene la mano levantada? ¿Quién es? ¿Hay alguna dudilla o es vieja la pregunta? No, profe, era solo de que, ¿verdad que estas ecuaciones siempre van a venir en el ejercicio? Porque si no, no se puede resolver. Perdona, que es que la perra no me dejó ir. Terry. Ajá, perdona. ¿Verdad que estas ecuaciones siempre vienen en el ejercicio? O sea, uno como Usted obligados se nunca va a hacer. refiere a esto de aquí. Sí, Sí, eso sí. Esos son los valores de los potenciales de reducción. ok, Eso ok. sí. Ujú. Entonces, en cualquier ejercicio de este tipo siempre tienen que venir como las necesarias como para sacar esto, ¿verdad? Como la N. Sí, pero usted tiene que saber, ¿verdad? Cómo hacerlo, ¿verdad? Para Ah, no, sacar. no, claro, claro, pero, Si hay ok, que multiplicar o no hay que multiplicar, eso usted lo tiene que saber. ok, ok, La respuesta perfecto. es sí. Ujú.
Vamos entonces a ver entonces, ¿verdad? En la reacción, vea que el níquel pasa de +2 a 0, ¿verdad? De +2 pasa a níquel 0. Está disminuyendo el número de oxidación. ¿Eso ocurre dónde? Cátodo. En el cátodo es una reducción, ¿verdad? Y vean que eh, el cromo, estamos pasando también de hidróxido de cromo 3 a cromato, ¿verdad? Entonces aquí el cromo está como +3. Eso lo verifican ustedes de acuerdo a como yo les enseñé en la primera clase de electroquímica. Y aquí está como +6 en el cromato. Entonces, el cromo del hidróxido de cromo 3, que está como cromo +3, está pasando a cromo 6 en el producto, en el cromato. Entonces, eh, esa parte, ¿verdad? Del hidróxido de cromo 3 a cromato, eso que está ahí es una oxidación. ¿Dónde ocurre eso? El ánodo. En el ano. Entonces, ya lo tengo muy fácil. El delta E cerito de la celda sería el del cátodo, pero el cátodo es el sistema del níquel. ¿Cuánto era el valor del potencial? -0.28. Menos 0.28. Menos, ese menos es este, ¿verdad? El ano, que es el sistema del cromo, -0.13, ¿verdad? -0.13. Y aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Ojo, vean que yo he enfatizado mucho en esto. Ustedes van a decir, ¿qué profesor Magnesio ha dicho eso 20 veces? Bueno, es necesario. Menos por menos es más, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me daría el delta de cerito de celda? -0,15. ¿Cuánto? Perdón, no te escuché. -0,15 Sí, señor. Chayotes, voltios. voltios. Entonces ya yo puedo calcular el delta G cerito, que es menos N. ¿Cuánto era N? ¿Se acuerdan? 6. Ujú. Por 96.485 por el delta de cerito, que es menos 0.15. Necesito que alguien me ayude con ese cálculo, por favor. A mí me dio 87.161. Ya, y podríamos ponerle 8,7 por 10 a la 4, ¿verdad? Julios por mol, ¿están de acuerdo? Sí, señor. Dos cifras porque acuérdense que aquí hay dos cifras, ¿verdad? Profe, 37 kilojulios por mol es lo mismo, ¿verdad? Esto es lo mismo que cuando lo pasan a kilojulios por mol da 87 kilojulios por mol. Es exactamente lo mismo. Positivo, ¿verdad? Da positivo porque vean que menos por menos da más, ¿verdad? Ashley, perdón, profe, es que estoy confundida.
Cuando definimos lo del cátodo y el ánodo, el níquel no se está oxidando, no sería el agente oxidante, y sería ese más bien el ánodo. No, el níquel se reduce. Vea, de níquel más Pero, 2, véalo aquí. De níquel más 2 a níquel cero. Disminuye el número de oxidación, eso es una reducción, eso ocurre en el cátodo. ok, bueno, ¿Lo vio? gracias, profe. Ok. Pero es que no sé si es que estoy confundida, porque es que yo anoté que el agente reductor era el Sí, que pero aquí no aumentaba el estamos número de hablando de agente oxidación. reductor y Ah, agente ok. oxidante, no. Aquí lo que tiene que ver ustedes, si aumenta o disminuye el número de oxidación, si disminuye, como en este caso, eso es una reducción. Hay una reducción o una disminución en el número de oxidación. Y ya usted sabe que la reducción ocurre en el cátodo, ¿verdad? Cuando aumenta, como en el caso del cromo, que pasa de más 3 a 6, hay un aumento en el número de oxidación, ¿verdad? Eso es una oxidación y la oxidación ocurre en el ánodo. Bueno, pues, muchas gracias. De nada. Ok, vamos entonces. La C, ¿qué nos preguntaban en la C? La K de equilibrio a 298 Kelvin. ¿Quién me da la ecuación para calcular eso? Eso es delta G es igual a Cerito, menos delta G cerito, delta G cerito es igual a menos RT por el logaritmo natural de la K de de K. equilibrio. Entonces, el delta G cerito, ¿cuáles de los dos cogemos? El que está Es en Julio. 8,7 por 10 a la 4 va a ser igual a menos 8,314 por 298 Kelvin, logaritmo natural K de equilibrio. Todo esto está multiplicando, lo paso a dividir. 8,7 por 10 a la 4 dividido entre menos 8,314 por 298. Va a ser igual al logaritmo natural de cada equilibrio. Alguien que me haga todo este cálculo que está a la izquierda. Profe, Eso me dio menos 35. Eso da menos 35, tiene razón ella. ¿Es igual a qué? Al logaritmo natural de la K de equilibrio. Entonces, E a la menos 35 es igual a K de equilibrio. ¿Cuánto daría ese? Ese me dio 6 por 10 a la menos 16. 6 por 10 a la menos 16 es la constante de equilibrio. Ahí está. Lo noté muy espabilado hoy. Qué bueno. Así me gusta, que cuando uno pregunta que respondan, que no se queden callados y que uno no sepa. ¿Preguntas, jóvenes? Profe, yo solo tengo una consulta para aclarar el tema de la constante que la constante de equilibrio es solamente con un decimal, digo, con una unidad, Sí. con un solo número. Eso es solamente para las constantes. Para este tipo de cálculo en específico. Ok, Que le pidan la constante utilizando esta fórmula. ok. ¿Ok? Que sí, solamente para esta ecuación en particular. Sí. Ok, Es ok, la única gracias. forma que vamos a ver aquí de sacar constantes, ¿verdad? Entonces, Ok, gracias. ujú.
¿Qué pasa cuando tengo condiciones que no son estándar? Cuando tengo condiciones que no son estándar, tengo que utilizar la famosa ecuación de Nernst. Y esa ecuación dice que el delta E de celda sin el cerito, ya no tiene el cerito, entonces ya son bajo condiciones no estándar. Es igual al delta E cerito de celda, ¿verdad? Menos 0,0592 entre n por el logaritmo de. Este delta E de celda es el delta E en cualquier condición. Vean que no tiene el cerito. Entonces las concentraciones ya no tienen que ser 1 molar, pueden ser diferentes. Puedo usar otra, ¿verdad? Alguna otra. eh, Cambiar las presiones, que ya no tienen que ser de una atmósfera. Nosotros lo vamos a hacer más que todo con las concentraciones. El delta E cerito es en condiciones estándar, ya sabemos cómo se calcula. N ya sabemos cómo se calcula el número de electrones transferidos y Q es el cociente de reacción. ¿Ok? Ecuación de Nernst. Importantísima, ¿verdad? Esa ecuación. Tienen que saberla y saberla utilizar, ¿verdad? Que es también muy importante. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Copien ese ejercicio, por favor. Lo van a copiar hasta aquí. Hasta ahí llega el ejercicio. Cópienlo. Vamos a copiar aquí la celda. Platino. Hierro 2.10 molar. Vea que aquí hay una coma. Ahí hay un slash, es una coma lo que debe haber aquí. Acuérdense que las especies que están en la misma disolución se separan por comas. ¿Ok? Serio 4, 0.0100, serio 3, 1,00, platino. ¿Ok? Yo estoy refiriéndome aquí a esto, jóvenes. Que aquí vean que me escuchan. Sí, Sí. señor. Vean que aquí la separaron con un slash. No es un slash. Aquí es una coma. ¿Ok? Igual acá. Van en la misma disolución, ¿verdad? Entonces, en aquella convención, nosotros habíamos visto que cuando eso ocurría, se separan con comas, ¿verdad?
Entonces nos están pidiendo determinar si la celda es galvánica o electrolítica. Así que, ¿qué es en sí lo que tengo que calcular para saber si la celda es galvánica o electrolítica? El delta es cerito. No, el cerito no, porque no es, esta ya no es una celda en condiciones estándar. ¿Cómo yo sé que ahora esta celda no tiene condiciones estándar? ¿Mm? porque tiene concentraciones. Concentraciones distintas a un mol por litro, ¿verdad? Entonces, como tiene concentraciones distintas a un mol por litro, tengo que usar la ecuación de Nernst para calcular el potencial, ¿verdad? Y la ecuación de Nernst es esta que está aquí. Entonces, vea que para calcular ese delta E de celda, yo necesito conocer el delta E cerito. Entonces, vamos a sacarlo. Delta E cerito de la celda. Esto que está aquí es el qué? La derecha. El cátodo. Correcto. Esto es el cátodo. Muy bien. Este que está aquí es el qué? Ah, no. Ah, no. Muy bien. Entonces, antes de sacar el delta E de celda, yo voy a poner aquí la reacción que ocurre en el ánodo y la reacción que ocurre en el cátodo. ¿Quién me da la reacción que ocurre en el ánodo? ¿Qué pasa aquí en el ánodo? Acuérdense que en el ánodo ocurre El ánodo pierde electrones. en el ánodo ocurre la ¿qué? La oxidación. La oxidación y en el cátodo la reducción. ¿Ok? Entonces, ahora sí, sabiendo que en el ánodo ocurre una oxidación, ¿qué pasa aquí? El ánodo pierde electrones. Sí, pero ¿cuál sería la reacción? Es lo que estoy preguntando. ¿Mm? Profe, ¿no sería como F2 más un electrón es igual a Fe más 3? Hierro 2 pasa a hierro 3, eso está bien. ¿Dónde va el Sí, electrón? en En los los... Con el productos. F más 3. A la derecha, ¿verdad? Acuérdense que en las reacciones de oxidación se liberan electrones, ¿verdad? Ujú, muy bien. ¿Y en el cátodo cuál sería la reacción? ¿Quién me la da? En el cátodo ocurre una reducción. ¿Quién me da la reacción que ocurre en el cátodo? C es serio. Sería C4 más un electrón. C4 más un electrón, ¿sí? Me da C3 más. Correcto. ¿Sí? Perfecto. Una reducción, ¿verdad? De 4 a 3. Acuérdense que cuando las dos formas, la oxidada y la reducida, están en disolución, usamos un electrodo inerte, ¿se acuerdan? Igual Entonces el acá. platino no se agregaría ahí. El platino simplemente está para conducir la corriente de electrones, ¿verdad? No participa en la reacción. Podemos cancelar los electrones ahí. Sí, Sí, porque hay uno y uno. Y entonces me queda que hierro 2 acuoso, más serio 4 acuoso, produce hierro 3 acuoso, más serio 3 acuoso. Y esta que está aquí, señores, es la reacción de la celda. Reacción de la celda.
¿Cuánto vale N? 1. 1. Muy bien. Entonces estábamos en que íbamos a calcular el delta E cerito. El delta E cerito de la celda es el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. El del cátodo es donde se da la reducción. Estamos hablando del sistema del cerio. Y ese tiene un valor de 1,61. Menos potencial de reducción del ánodo. El ánodo es donde ocurre la oxidación. Sistema del hierro. Ese vale 0,77. ¿Cuánto nos da eso? $0.84 Lagartijas. voltios. Voltios. ¿Ok? Y ahora sí nos podemos ir a NERS. ¿Qué dice NERS? Delta E de celda es igual a delta E cerito de celda menos 0,0592 Rn por el logaritmo de... Y ahora vamos a empezar a sustituir todo eso. Delta E de celda. ¿Cuánto vale el delta E cerito? 0,84. Menos 0,0592 en Cn y n es 1. Logaritmo de Q. Q es productos, hierro 3, serio 3, hierro 3 por serio 3, entre reactivos, hierro 2, serio 4, hierro 2, serio 4. Entonces el delta E de celda es 0,84 menos 0,0592 entre 1 por el logaritmo de hierro 3,0100 por serio 3, 1,00 entre hierro 2,10 por serio 4,05. Vean que si usted es observador y escrupulosamente pone mucha atención, se da cuenta que 0,0100 y estos dos se cancelan, ¿verdad? Entonces, háganme eso, por favor. ¿Cuánto da el delta E de celda? Sería entonces nada más 0,84 menos 0,0592 por el logaritmo de 1 sobre 0,10. ¿Cuánto da eso? 0.78 voltios. 0,78 voltios.
Aquí lo tenemos resuelto, ¿verdad? Entonces, el delta E de celda es positiva, significa que la celda es galvánica o voltaica, ¿verdad? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, señor. Entonces, cuando ustedes tengan concentraciones distintas a 1 molar, ya saben que hay que utilizar la ecuación de Nernst, ¿verdad? Y ya vimos entonces detalladamente cómo se calcula. Entonces, recuerden que tienen material asignado. Bueno, acuérdense también de que el material asignado les saldrá una, máximo 2 preguntillas, ¿verdad? Eso tampoco es el grueso del examen. Eh, eh, Recordarles entonces que el lunes que viene la clase también va a ser virtual. Les voy a dejar el link o el enlace en mediación, igual que ahora. Entonces ya el jueves iríamos presencial y yo me voy a quedar el jueves atendiendo dudas. ¿Ok? Después de la clase nos vamos para la oficina y ahí me voy a quedar atendiendo dudas. Yo sé que hay unos que tienen dudas de la tarea. Ya estoy terminando la otra tarea que se la voy a subir lo más probablemente mañana para que estén atentos. Y, y nada, por los momentos sería eso. ¿Alguna pregunta, duda? Yo Profe, tengo una, profe. Sí. Las damos primero. profe, es que ¿me puede repetir cómo uno sabe que no está en condiciones estándar? Ya, porque condiciones estándar son 1 molar, ¿verdad? Parte de lo que son condiciones estándar. Y vea que aquí no son condiciones estándar porque las concentraciones son distintas. Punto 10, punto 0,100. Ya, solo con eso, las condiciones no son estándar, ¿verdad? Gracias. Ujú. Compañero, Sí, yo tenía una consulta técnica. Usted había dicho que los temas que son de estudio individual son dos, batería 3. Batería, corrosión y ambiental. y ambiental. Pero vio que es bien poquito. Ahí en la lista de objetivos está bien claro qué es lo que tienen que saber de cada uno de ellos. Bien puntual, está ahí. Ok, gracias. Ujú. Esa era. ¿Está bien? Que tengan buenas tardes, jóvenes. Gracias, profe. Gracias, profe. Con mucho Luego, gusto. profe. Chao, profe, gracias. Con mucho gusto. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno.